Buenos días a todos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? En estos momentos de tanto cambio y tanta dificultad, poder aportar un poquito de toda la experiencia que tenemos y poder reflexionar juntos, tal vez, ¿verdad?, sobre el impacto que ha tenido el teletrabajo en este tiempo tan fuerte de pandemia. Bueno, yo soy Marixa Calderón, como decía el compañero. Trabajo en el Centro Psicosocial Ixcabada. Es un centro de atención psicológica en salud, ¿verdad? Tenemos diferentes profesionales y tengo más de 30 años en lo que es la atención clínica y la atención de la psicología grupal y laboral, ¿verdad? En lo que son proyectos, capacitaciones, atención en psicoterapia. Entonces es mucho, digamos, el conocimiento. Hemos estado atendiendo en este tiempo empresas, a los funcionarios, ¿verdad?, que han estado en teletrabajo. Entonces hemos seguido todo el proceso de cómo han vivido el teletrabajo y sus emociones y situaciones que han enfrentado, que es lo que vamos a compartir ahorita. La charla sí la vamos a dividir como entre 4 aspectos, tal vez, ¿verdad?, que nos permitan un poco entender, poner en común qué entendemos por el teletrabajo y qué características tiene en momentos de pandemia. Segundo, qué ventajas y retos se enfrentan las empresas y los colaboradores en estos tiempos de teletrabajo. Y 2 aspectos que tal vez son donde vamos a focalizar más. Los anteriores son como para ubicarnos, para estar en una misma sintonía, pero vamos a ver cómo eso ha afectado psicológicamente y emocionalmente a todos los que trabajan teletrabajo, principalmente colaboradores, pero están las jefaturas y están las empresas también, ¿verdad?, en esto, para después brindar lo que son las recomendaciones para mejorar la salud psicológica y emocional de la persona que teletrabaja. Desde los 3 ámbitos, desde qué pueden hacer los colaboradores, qué pueden hacer las jefaturas y las empresas, qué podrían hacer para colaborar con esa salud mental y psicológica de los funcionarios. Vamos a ver que en teletrabajo, ¿verdad?, es una modalidad laboral, como todo es una nueva modalidad laboral que permite que el trabajador realice actividades propias del puesto desde un sitio remoto, diferente, ¿verdad?, a lo que es el espacio físico de la empresa que le contrata, que por lo general, ¿verdad?, son las casas de los colaboradores. El personal se va para su casa y ahí es donde está ejecutando el teletrabajo. Sin embargo, no es el único espacio. Hay gente que ha buscado lugares cercanos, oficinitas cerca, digamos, de algún amigo o algo, y se trasladan ahí porque tiene más condiciones. O incluso hay gente, ¿verdad?, que ya tiene más práctica en esto del teletrabajo, que incluso se traslada a otras zonas del país o incluso fuera del país, y que puede realizar desde donde sea el trabajo que se le encarga. Ahora vamos a ubicar cuáles son características, ¿verdad? Algunas de ellas, no podemos enfocar todas porque son demasiadas. Vamos a hacer como síntesis de cada uno de los aspectos. Pero una de las características es que requiere que el trabajo se realice a distancia, ¿verdad? No en el centro, digamos, de trabajo. Requiere de una adecuada relación virtual con el equipo de trabajo. Tiene que haber esa conexión para que no quede disgregado las funciones que la gente está realizando. Hay un uso de una serie de herramientas virtuales de trabajo que posiblemente no se usaban antes y que empiezan a usarse para poder comunicarse mejor y poder ofrecer mejor el servicio. Conlleva retos tanto para el trabajador, para la empresa y sus líderes,
requiere ajuste durante toda la etapa de transición. Y vean si esto es cierto, que al principio y un poquito desde la experiencia veíamos cómo la gente de un momento a otro se vio en sus casas teniendo que hacer un trabajo sin herramientas suficientes. Incluso había gente que estaba trabajando en el comedor de su casa con los hijos en conexión virtual en sus centros educativos, y la pareja también en teletrabajo, y a veces con un mismo espacio y sin las condiciones ergonómicas, digamos, de una buena silla, un buen lugar para poder trabajar. Y sin embargo, así fue como se empezó en muchas. Habrá quien en ese momento ya tenía una oficina y tenía todas las condiciones, pero no todo el mundo estuvo en ese momento en esa condición. Las nuevas generaciones vemos que cuentan con amplias competencias digitales, ¿verdad? Vemos a los chiquitillos, vemos a los adolescentes y los jóvenes que tienen mucha facilidad. Tal vez esto se dificultó un poquito más para generaciones anteriores o más tradicionales, que tenían que hacer un esfuerzo mayor por poder comprender todas las nuevas formas de comunicación que tenían que empezar a utilizar. Ahora, ¿qué pasó con el incremento de la pandemia? Vean que el teletrabajo no es que no se estaba realizando, pero era esporádico, solo en algunos casos. Solo las empresas tecnológicas ¿verdad? Que tienen este recurso sí ya lo tenían implementado, porque muchos de sus funcionarios trabajaban desde sus casas. Pero en la mayoría de las empresas solo eran algunas personas las que estaban en esta condición. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Que se incrementó el teletrabajo de manera significativa, abrupta y en función de un tema de salud pública, no de preparación de las condiciones, ¿verdad?, que tenían las empresas, sino que fue una necesidad, una protección a la salud de las personas. Las empresas no contaban en ese momento con recursos para brindar las condiciones tecnológicas y los recursos necesarios, ¿verdad? Tenían falta de equipos y condiciones apropiadas en los hogares, como les dije ahora anteriormente. El teletrabajo fue resolviéndose en el proceso, ¿verdad? Ya tanto las empresas, un poco valorando, digamos, las dificultades que empezaron a enfrentar, empezaron a generar, hay gente que empezaron a dotar de equipos necesarios y incluso de redes de internet, digamos, señales de internet que les permitiera realizar bien su trabajo. Esto ha generado una gran preocupación, ¿verdad? La pandemia, de por sí sola, una gran preocupación, una incertidumbre por la salud, por la seguridad, por la estabilidad laboral y familiar en las casas. Ahora vamos a ubicar, ¿verdad?, cuáles son algunos de los retos que enfrentan las empresas y los colaboradores. Tenemos que esta modalidad en particular de teletrabajo proporciona ventajas tanto para la empresa como para el colaborador, pero a la vez ha generado riesgos importantes, retos importantes que han impactado en la condición psicológica y en los integrantes de la empresa. Algunas de las ventajas que podemos definir que ha tenido el colaborador es la flexibilidad y el aprovechamiento del tiempo efectivo de trabajo. Vemos que definitivamente la gente está más concentrada en el tiempo, hay menos distracciones, por lo menos si están las condiciones idóneas para hacer teletrabajo, ¿verdad? Porque si lo ponemos a la par de un chiquito pequeñito, pues se empieza a dificultar, y ahora lo vamos a analizar un poquitito. Otro es el ahorro económico que ha implicado esto en el desplazamiento, en la alimentación, en la vestimenta, ¿verdad? Vemos cómo la gente desde sus casas ya no tiene que vestirse, arreglarse, comprar ropa especial para ir a trabajar, sino que lo hace en ropa mucho más cómoda, mucho más fácil de manejar, y no afecta eso absolutamente el trabajo que realiza. También se disminuye el tiempo y el estrés generado por los desplazamientos. Se han economizado todas esas presas en horas de la tarde o en las mañanas, ¿verdad? Sino que ya pueden disponer de ese tiempo en sus hogares.
y empezar a funcionar, ¿verdad? Con poquito tiempo, digamos, para alistarse. Se abre la posibilidad de realizar la labor desde cualquier lugar. Esas son ventajas, digamos, que tiene. Ahora, ¿cuáles son ventajas para la empresa? Vemos cómo para una empresa el trabajo por objetivos puede aumentar el grado de responsabilidad e independencia del colaborador, ¿verdad? Se afina más, tal vez, qué es lo que se espera de él. Permite innovar y modernizar la empresa y optimizar el uso de tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Hay muchas, ¿cómo decirlo? Hay mucha tecnología, muchas formas que se han implementado y que ha afinado todavía más cómo llegarle a la gente que se le brinda el servicio, en el servicio que se está brindando, ¿verdad? Y ha agilizado cómo poder conectar y ofrecer de la misma forma y con la misma calidad y excelencia lo que se está ofreciendo. Hay una reducción obviamente de gastos, ¿verdad? Para la empresa, porque el agua, la electricidad, la papelería, el alquiler del inmueble, los teléfonos, y todo eso disminuyó significativamente. Hay un mejor aprovechamiento del espacio físico. Hay empresas que han reducido incluso la dimensión, digamos, del edificio, ¿verdad? Para poder, porque ya no se requiere tanto, comparten oficina los que van de vez en cuando, ¿verdad? Entonces esto ha generado que también baje un monto de alquiler para la empresa. Reduce tiempos de respuesta en los trámites al crearse herramientas virtuales de acceso al servicio que se ofrece, en formas más operativas para dar respuesta. ¿Cuáles podríamos decir que son retos, digamos, que enfrenta la empresa? Pues lograr que las metas, los objetivos sean cumplidos, innovar en el servicio que se ofrece con nuevas tecnologías y estrategias, garantizar una adecuada y fluida comunicación entre la empresa, las jefaturas y los colaboradores. Vean que este es un punto muy importante y ahora vamos a ver, ¿verdad?, cómo esto a veces podría ser una dificultad. Mantener y mejorar los estándares de calidad, que esto es fundamental para la empresa, ¿verdad? No decaer en cómo venían funcionando, sino ver cómo mejorarla. Y aprender nuevas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Tenemos formas, digamos, herramientas, está Teams, está Zoom, cualquiera de estas, digamos, recursos que permiten que la gente esté en interacción, que puedan conectarse y que puedan seguir fluyendo como organización. Y uno de los retos, tal vez, que es el que nos vamos a enfocar ahorita, es cómo favorecer la salud mental de su personal, ¿verdad? Porque esto sí es fundamental para que pueda la empresa funcionar y dar los objetivos y las metas y la misión para la cual estaba creada. Ahora, riesgos, ¿qué riesgos ha corrido, digamos, el colaborador en esto, ¿verdad? No queremos decir que todos tienen los mismos riesgos, pero son riesgos que se han observado, que gente los ha tenido que estar experimentando. Primero es que se pierda la línea divisoria entre lo que es la oficina y lo que es la casa. Vean que antes, y es muy importante porque antes uno estaba en la oficina y había una separación. Viviera lo que viviera en la casa, la oficina te ubicaba, ¿verdad? Te ubicaba en que estabas ahí y tenías que atender esas nuevas demandas que se hacían. Cuando salías de la oficina era como un corte ahí y empezar de nuevo con otra parte de uno importantísima, que era ir a atender las situaciones y demandas del hogar. ¿Qué pasa en el teletrabajo? Y en este momento en que ni siquiera podemos casi salir, bueno, ahora ya un poquitito más abierto, pero durante mucho tiempo muy encerrados, que la oficina estaba a la par de las demandas de la oficina, estaban simultáneas a las demandas de la casa. Entonces eso generó niveles importantes de estrés en muchas personas, estrés importante, de ansiedad,
¿Por qué? Porque a la par de eso estaban los chicos recibiendo clases y ojalá los chicos de 6 años, 7 años que requieren toda esa atención, digamos, de los padres, porque todavía están muy pequeños, requieren esa orientación, esa guía. Entonces, el padre estaba demandado por su hijo y estaba demandado por la empresa. Entonces, podía estar funcionando, pero haciendo grandes esfuerzos para poder lidiar con este nuevo escenario en el que se estaba desarrollando. Hay una reducción esta es una parte importante, porque hay una reducción de las interacciones laborales, lo que puede afectar la comunicación y el trabajo en equipo. No es lo mismo. Mientras yo estaba, y lo digo porque mucha gente, mientras estaba tratando de entender cómo utilizar las nuevas herramientas, estaban los compañeros en sus casas en las mismas, tratando de asumirlo, de cumplir con su tarea, y se vio un poquito afectado eso. Hay empresas que eso lo han ido recuperando, ¿verdad? Esa interacción con los compañeros, con la jefatura, para poder seguir funcionando como lo hacían dentro del edificio, dentro de las instalaciones de la empresa. Ahora también las interacciones formales y de carácter laboral se restaba con cotidianidad y fluidez. Por ejemplo, antes yo, teniendo al compañero de la par, no necesitaba mandarle un correo para poder hacerle una pregunta, y él no necesitaba empezar a escribir para podérmela contestar. Ahí en la interacción se resolvía un montón de situaciones laborales, de inquietudes, de dudas, de información que se requería. ¿Qué es lo que ha pasado? Que eso casi que ha ido adquiriendo un carácter más formal. Entonces, a veces la gente se encuentra con un montón de correos, ¿verdad? Si se descuida, un montón de correos que son necesarios para otras personas y que se han ido acumulando porque todo el mundo trata de canalizarlo de la forma en que puede, ¿verdad? Ya con sistemas más directos, pues ya eso se ha ido resolviendo, pero sí esto generó en muchos momentos situaciones de preocupación. ¿Por qué? Porque a lo mejor había una inquietud, una duda de cuánto voy a poder responder a la demanda de mi trabajo y poder hacerlo de la mejor manera posible como estaba yo acostumbrado. Otra cosa que hemos visto que se ve afectado es el grado de identificación, el sentido de pertenencia a un equipo de trabajo. Vean que la interacción a veces en un centro, en un espacio físico, ayuda a que nos veamos, ¿sí? Somos el grupo de contabilidad, somos el grupo de recursos humanos, la división que cada empresa tiene, pero se identificaban, tenían una identidad frente al otro. Ya desde esto se vio un poquito afectado eso, ¿verdad? Y había un miedo a quedarse ahí solo, como disgregado, como suelto, ¿verdad? Dentro de él. Como digo, todo esto por dicha se ha ido tomando en consideración, pero es que en un principio tanto la empresa como los colaboradores estaban centrados en que la situación laboral fluyera, ¿verdad? En que se diera, en poder dar esa expectativa de lo que necesitaba él aportar a la empresa. Y tal vez se dejó de lado esta inquietud, la pertenencia y todo lo que implica esa interacción entre las personas en un trabajo. Como decía ahora, el exceso de información, ¿verdad? Por correo, por mensajes de texto. Otra cosa que se vio afectado, vean que uno en ese escenario donde estábamos compartiendo en las mismas instalaciones, la actividad era constante. Vos te levantabas para preguntarle al compañero, que si tenías que ir al piso de abajo para ir a consultarle a otro departamento. Había actividad constantemente. ¿Qué pasa ahora? Ha caído la gente en mayor sedentarismo, y si tras de eso a veces no se podía salir, pues mucho más. Ahí metido, digamos, y pasando largas horas de trabajo en ese centro de trabajo que se instaló en el hogar. Hay un estrés
producto de la exposición y el uso de tecnología, estar tanto tiempo, ¿verdad?, frente a una computadora, frente a los recursos que tienen que estar utilizando, tratando de entenderlos, de utilizarlos, de saber cómo hacerlo, ¿verdad? No ha sido fácil, ha generado niveles de estrés en esto a las personas. Hay una parte importantísima que también se ha dado en el colaborador y es la dificultad para discriminar lo que es tiempo laboral de tiempo de descanso. A veces la gente se mete y está y se le olvida levantarse para alguna labor que se tiene, para alguna cosa que tiene que ir a realizar. Se le olvida a veces almorzar. Hay gente que está almorzando a las 4 de la tarde porque ya que me concentré tanto, me continúo, no hay nadie que me distraiga, continúo, pero entonces esto ha implicado, ¿verdad?, que el cuerpo y la persona no está tomando en consideración que se necesita tiempo de descanso para poder seguir produciendo más y estar uno bien emocional, ¿verdad?, y psicológicamente. Puede disminuirse el acceso a personas que ayuden ante dudas de trabajo. Como decía ahora, no es lo mismo levantarme y preguntarle al compañero que tener que ver cómo lo localizo, que él pueda contestar o mandarle un correo o un mensaje, ¿verdad?, por WhatsApp, de alguna forma para contestar. Es como si eso estuviera como con dificultades, no porque no se pueda resolver, porque son cosas que en el camino se han ido resolviendo de mejor forma, pero que estuvieron muy presentes en este tiempo. Demandas simultáneas laborales y familiares, como les decía ahora, eso era común en ese momento. Ahora vamos a ubicar, ¿verdad?, cuáles son algunas de los efectos psicológicos y emocionales que se pueden enfrentar. Pero primero vamos a entender qué es salud mental. Tenemos, ¿verdad?, que salud es ese estado de equilibrio, de bienestar emocional y psicológico y psíquico entre la persona o el grupo que piensa, entre lo que piensa, entre lo que siente y lo que hace, y cómo reacciona en su entorno social. Vea que somos un conjunto, ¿verdad? Pensamos, tenemos ideas, sentimos en relación a lo que pensamos y qué hacemos. Esa coordinación, esa integración entre esos elementos es lo que podría decirse que puede ayudar a estar en un buen estado de equilibrio o no. Las causas de los trastornos mentales incluyen una combinación de factores en muchos niveles, en muchísimos niveles. Y las condiciones que hemos ido planteando anteriormente, ¿verdad?, que son apenas algunas de ellas, pueden alterar ese equilibrio. Ser detonantes de estados emocionales que realmente son preocupantes y que requieren de la atención, ¿verdad?, atención de la persona. Vamos a ver, ¿verdad?, algunas manifestaciones, digamos, que hemos visto que son frecuentes en este tiempo de pandemia. Tenemos dos, unas que son más frecuentes, ¿verdad?, que pueden ser más comunes, y otras de mayor afectación. Pero vamos a empezar por las manifestaciones más frecuentes. Vean, tal vez antes de empezar a detallarlas, todos tenemos ciertas tendencias a cómo reaccionamos, a cómo resolvemos ciertas emociones, ¿verdad? Entonces, esto no es para todo el mundo. A alguno le da más ansiedad, a otro lo que le da es desmotivación. A veces combinamos algunas de ellas, ¿verdad? Pero sí es importante, que tiene que ver también con cómo yo asumo las emociones o las situaciones, o cómo las enfrento. Por ejemplo, una persona que es muy perfeccionista puede haber vivido en momentos de ajuste, momentos de mucho mayor estrés, porque posiblemente tiene niveles de exigencia muy altos, que una persona que puede ser más relajada, ¿verdad?, que ahí se acomoda a las situaciones y se va resolviendo en el camino, pero sin tanto estrés, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver mucho cómo somos cada uno de nosotros y cómo resolvemos, digamos, las situaciones. Ahora, mucha gente empezó a presentar niveles altos de ansiedad, mayores, ¿verdad?, que
Cualquier emoción que tengamos no es una dificultad, son reacciones necesarias, ¿verdad? Si uno le pegan un susto, pues es lógico que genere niveles de estrés, ¿verdad? No es que si a nosotros tenemos una muerte de alguien, por supuesto que tenemos que estar en niveles de tristeza, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya es constante, ¿verdad? Ya es una situación que se está presentando muy, muy seguido, entonces sí, porque eso ya empieza a lesionar el estado emocional de la persona y puede transformar en situaciones físicas, como lo veremos ahora. Vimos personas, por ejemplo, que es un sentimiento de ansiedad, es como ese sentimiento de miedo, de inseguridad, esa sensación de inquietud, como de temor, digamos, de tensión y susto. Hay exageración, digamos, de latidos, ¿verdad? Lo que llamamos taquicardia, ¿verdad? Porque el cuerpo está respondiendo. Cada una de ellas son estados de aviso, son alertas de que algo hay que resolver. Tuvimos, digamos, y hemos tenido, y aún gente persiste en tener insomnio. Insomnio, digamos que es esa dificultad para conciliar el sueño, ¿verdad? O empezar a dormirse y despertarse y después no hay forma de poder volver a retomar el descanso, digamos. Tenemos niveles de estrés, que es el estrés es la tensión física y emocional ante un desafío o una demanda, ¿verdad? Entonces, es esa forma, pero que casi podríamos decir, es como si el cuerpo estuviera tenso, ¿verdad? O las emociones como ahí, sostenidas ante una situación que se está enfrentando, que esto lo hemos visto muchísimo en todo este periodo. Hay un sentimiento de soledad, que eso es importante. Esto un poco referido a lo que hablábamos ahora de la gente está aislada en su centro, sus compañeros están allá. Entonces sí hay un sentimiento de soledad, hay cosas que antes compartía, un enojo con alguien, yo llegaba y lo compartía con un compañero o algo que me preocupaba, ahí estaban los compañeros que contenían y aquí casi que lo estoy manejando yo sola en mi casa. Hay un aislamiento, ¿verdad? Es importante esto del aislamiento porque es sentir como que si hay una desconexión con el resto, ¿verdad? Yo me siento ahí como aislada. A veces es un mecanismo de defensa también de la persona para aislarse y sostener un poquito situaciones que le está siendo difícil de resolver. Hemos tenido también sentimientos de mucha desmotivación en las personas, más cuando hay exigencias muy altas y la gente tiene temor a no poder cubrirlas, ¿verdad? Entonces hay un nivel de frustración que lo que hace es lesionar la motivación de las personas. O bien cuando hay una presión para que se cumplan ciertos requerimientos o ciertas funciones en un tiempo que tal vez no es el posible, digamos. A veces se está exigiendo que esto urge y la gente no tiene más tiempo para poder lidiar con eso. Eso ha generado niveles altos de desmotivación. Tenemos también el agotamiento, ¿verdad? Que eso es muy, muy dado, ¿verdad? Cuando una persona está sometida a niveles de ansiedad, de estrés, de eso y mucho esfuerzo que tiene que hacer, a veces tiende a sentirse muy agotado, cansado, ¿verdad? Mentalmente es que está produciendo poco, ¿verdad? No me dan las ideas. O físico es porque hay un nivel de energía ya muy, muy, muy bajo. Y eso a veces han repercutido todas esas emociones que hemos ido acumulando. Y una de las cosas que tal vez es muy dada y que la hemos tenido en mucha gente con la que hemos trabajado en las empresas y en la clínica privada es los temores a la pérdida, ¿verdad? En todo este momento sentían la gente mucho miedo a perder su trabajo, a que se redujera sus tiempos de trabajo también, sus horas de funcionar. Había mucho miedo a perder. Hay gente que estaba pagando su casa, ¿verdad? Entonces miedo a no tener la solvencia económica que permitiera continuar con eso y poder perder eso. Y uno de los temores más fuertes era el temor a perder a gente querida. Y no solo temor, es que hay gente que perdió gente querida, gente muy cercana,
¿verdad? Que producto del COVID o complicaciones por el COVID empezó a perderse. Entonces había un dolor, una tristeza, un desamparo en ese momento, ¿verdad? Que bueno, tenía que sostener eso y seguir funcionando para poder rendir en lo posible. Pero son manifestaciones muy importantes, digamos, que hay que atender. Una ansiedad, un estrés, un insomnio constante, eso no se puede dejar de lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están dándonos alertas de que ese cuerpo está sobrecargado de algo que hay que resolver. A veces la gente no discrimina qué es de todo lo que estoy viviendo, qué es lo que me está produciendo esto, pero es importante discriminarlo porque es la única forma de empezar a atenderlo, de empezar a resolverlo. Otra de las afectaciones mayores, ¿verdad? Una cosa es a veces sentirme desmotivado y no tener ganas o estar demasiado cansado, ¿verdad? O niveles de ansiedad. Pero cuando eso va adquiriendo niveles muy altos, es muy importante ubicar que ya esto es demasiado importante ser atendido. Por ejemplo, cuando es una depresión, ¿verdad? Que tenemos a la gente ya con un trastorno del estado de ánimo, con un sentimiento profundo de tristeza, de desesperanza, de desánimo, ¿verdad? Donde a veces está en juego realmente el sentido que tiene la vida, porque ya estamos hablando de situaciones mayores, ¿verdad? De una situación constante que está lesionando el funcionamiento ya no solo laboral, sino funcional en la persona en sus hogares. Otra cosa importante allí es las crisis de ansiedad y pánico. No es lo mismo tener una ansiedad que uno la maneja, ahí la anda, pero la maneja un poquito, a lo que tener una crisis de ansiedad, ¿verdad? Que es como una explosión, interrumpe de un momento a otro y genera estados, ¿verdad? De miedo, de alerta, el corazón empieza y se acelera, pero exageradamente, y en estados de pánico, ¿verdad? Hay un miedo de la persona que le esté dando como un ataque cardíaco, o sea, lo que la gente siente es que le va a pasar algo, es como un miedo inminente de que algo pueda suceder. Esto puede durar, que es 10 minutos, 30 minutos, pero la persona lo vive intensamente. Entonces sí es muy importante porque pueden empezar a darse episodios, ¿verdad? De crisis de ansiedad o de pánico, ¿verdad? Y esto es más urgente también de una atención y ojalá profesional que los ayude a canalizar y ubicar dónde están los focos que están, digamos, los detonantes de esto, sea en su estructura de responder, como también en situaciones que está viviendo en ese momento que le están generando esta condición. Vemos cómo hay muchas personas que tienen dolencias psicosomáticas. ¿Qué queremos decir eso? Cuando el estrés está muy alto, tenemos dolores de cabeza, contracturas, ¿verdad? La gente ya anda, la asiática se alborota. O sea, toda esta serie de manifestaciones que tiene que ver con esa tensión, con ese estrés, ese cuerpo que está estresado, es muy importante atenderla. Hay problemas estomacales, que se le descompuso el estómago, ¿verdad? Que vienen los retorcijones, que la colitis se inflamó, las alergias se alborotaron, ¿verdad? Todo esto nos dice que realmente requiere atención. Y en casos ya más extremos, pues hasta ideación suicida hemos percibido en algunas personas, ¿verdad? Ya ideas muy pesimistas, derrotistas, el sinsentido, no encontrarle valor a las cosas, que ahí si todas estas manifestaciones tal vez de mayor dificultad, pues sí es importante que las tomemos en consideración para poder resolverlas, ¿verdad? En la medida de lo posible. A veces ¿verdad? Se requiere de un experto en la materia, ¿verdad? Que canalice y oriente y sepa cómo ayudar a irlos dando lugar. Vamos a hacer algunas recomendaciones, ¿verdad? Y una cosa tal vez importante, dudas que ustedes puedan ir teniendo, ¿verdad? Y tienen el chat para que las vayan escribiendo, para ver en la posibilidad en lo posible, poderlas ir contestando al final de la charla.
Veamos recomendaciones, es muy importante, estas son recomendaciones, ¿verdad?, que las hemos visto y que las hemos ido identificando a lo largo de todo este periodo y que son fundamentales para mejorar esa condición psicológica, emocional de los colaboradores y de las personas, ¿verdad?, de cada una de las personas que trabajan en esa empresa. Es importante acondicionar el espacio de trabajo discriminado del espacio de interacción familiar. Vean de alguna forma la gente que trabaja, digamos gente que se acomodó en el comedor, tenía todo lo de trabajo en el comedor y a la hora de almuerzo viendo a ver dónde se acomodaba. Asociamos un espacio de descanso y recreación a un espacio de trabajo y eso hay que empezar a discriminarlo, tenemos que buscar. Hay gente que ya acomodó sus oficinas, tienen un espacio, un dormitorio, un cuarto destinado ya a oficina, ¿verdad?, producto de la necesidad, pero hay gente que no tiene el espacio para eso. Pero sí es muy importante que en ese espacio que sea una zona realmente acomodada en una esquinita o en algún espacio que tenga las condiciones, ¿verdad?, pero que se ubique como espacio de trabajo para liberar otros espacios que son de interacción familiar, ¿verdad?, sea el comedor, sea el dormitorio. Incluso hay gente que está en el dormitorio y si no hay otro espacio hay que utilizarlo, por supuesto, pero tratemos de que no esté viendo a la cama, que es un lugar de descanso cuando estoy estresado haciendo algo de trabajo, porque definitivamente eso puede impactar. Estoy en la cama y estoy repensando todavía lo que estoy trabajando. No, tenemos que volcarnos, digamos, dejar un espacio donde no veamos, que le demos, si se quiere, la espalda a la cama, ¿verdad?, al lugar de descanso, y generar condiciones que me ubiquen en ese espacio como el espacio de trabajo. Sabemos que no es posible a veces tener todas las condiciones que se requieren, y no, las casas a veces no tienen todo eso, y menos si estamos hijos, pareja y uno, ¿verdad? Pero entonces hay que crear como espacios para cada uno de ellos dentro de lo posible, ¿verdad?, para que ellos puedan estar y ubiquen ese espacio como el espacio de trabajo o de estudio. Una de las cosas importantes, en lo posible, cumplir con el horario establecido, y hay que ponerse sus propios límites, porque si no la gente sigue trabajando. Antes, digamos, salíamos a las 5, 6, yo qué sé, cada uno tenía su horario, salían y ya se desconectaban del trabajo y empezaban a poner su mente en función de lo que venía hacia adelante, que no era trabajo, eran sus responsabilidades en la casa o cosas personales que tenía que hacer. Mientras que si se está en el horario, a veces se pierde ese límite y se puede continuar, pero eso lo que hace es recargar definitivamente el estado físico en esa persona y hasta el estado emocional, y limitar otras áreas que son fundamentales para la familia, ¿verdad?, y para uno mismo. Aprender a gestionar, eso es muy importante, ¿verdad? Al principio hubo mucho control, digamos, desajuste, pero es importante aprender a gestionar las tareas del día, hacerse como un seguimiento de todo lo que yo tengo que hacer, ordenarlo por prioridad, y ya eso me orienta, me guía, ¿verdad? Y no quedo como diluida en el montón de tareas por hacer. Y no exigirse más de lo que se puede hacer, ¿verdad? O sea, por decir, hay gente que tiene expectativas demasiado altas, necesitaríamos 12 horas para alcanzarlo y tenemos 8 horas de trabajo, entonces tenemos que ser realistas, ¿verdad? Porque si no, lo único que estamos acumulando es frustración, porque no podemos hacer lo que requiere más tiempo, ¿verdad?, para hacerse, y eso es importante ir ubicando. Sabemos que siempre hay excepciones, hay momentos donde no hay que trabajar 12 horas o más horas y se trabaja, pero no puede ser la constante de todos los días. Es una cosa importantísima en esto, es poder ir aprovechando lo que son los periodos de mayor concentración. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros tenemos un estilo, una forma de producir, y a veces es diferente de uno a otro. A veces hay gente que en horas de la mañana funciona excelente, hay gente que es en la tarde, hay gente que funciona en la noche, ¿verdad? Pero es muy importante ubicar cuál es mi tiempo. ¿Para qué? Para sacarle provecho, ¿verdad? Para coger eso y poder rendir lo más que yo pueda, porque puede ser que haya
momentos de más bajonazo, de menos aprovechamiento, donde yo después del almuerzo, yo qué sé, cada uno tendrá su espacio, digamos, de su tiempo específico donde baja un poquito esa producción. Una cosa importante es que cuando la gente esté experimentando desconcentración o agobio por el exceso de trabajo o una tarea que está siendo muy difícil, que haga una pausa, salirse un momentito, no seguir funcionando sobre eso. ¿Por qué? Porque posiblemente hay un bloqueo, hay una traba que no está permitiendo que se produzca lo que se requiere. Entonces es mejor hacer una breve pausa, levantarse, descansar un poquitito, retomar nuevamente la tarea, pero ya en otra condición mejor. Es fundamental en ese cuidado personal del colaborador, cuidar su alimentación e higiene personal. Vean que esto es muy importante. Los horarios de alimentación no pueden sacrificarse, ¿verdad? La persona tiene, para que su cuerpo funcione y tenga energía para seguir rindiendo, tiene que tener horarios de comida, desayuno, almuerzo, ¿verdad? Que pueden ser más breves en un momento que en otro, pero no brincárselos. Y los hábitos de higiene. ¿Qué es lo que nos permitía a nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros cuando nos preparábamos para ir a la oficina? ¿Sí? Nos bañábamos, nos arreglamos, ¿verdad? Y nos poníamos en condiciones de presentarnos en la oficina. ¿Qué pasa a veces en los hogares? Y la gente se levanta casi, algunas personas hasta ni se bañan, se meten de una vez a trabajar. Pero no hacemos ese corte importante, que nos ubique, que no perdamos eso que es importante. No nos vamos a poner, no sé, ropa de ir a trabajar, no tiene ningún sentido, pero sí ropa cómoda, pero apropiada para estar trabajando, ¿verdad? Cómoda, que nos sintamos bien. Otra cosa importantísima es no dejar de ejercitarse, ¿verdad? Cada cierto tiempo nos levantamos, nos estiramos, ¿verdad? Caminamos un poquito alrededor de la casa porque el cuerpo necesita estar en actividad también. Y no dejar de hacer el ejercicio físico en algún momento del día, cuando tengamos ya fuera de horarios de trabajo, hacer nuestro ejercicio. El que sea caminar, sea correr, ¿verdad? Danza, baile, lo que cada uno, ¿verdad?, escoja como ejercicio y le guste, pero es fundamental en estos momentos que no se quede por fuera. Las actividades recreativas son necesarias y esto igual es de cada uno, ¿verdad? Lo que para mí es recreativo puede ser que para otro no, pero es importante encontrar algo que me saque a mí y me haga sentir, que también me genere algo bonito, descansado, relajado, ¿verdad? Pueden ser manualidades, pueden ser carpintería, lo que cada uno haya escogido, pero esto ayuda muchísimo a liberar el cuerpo, a soltarlo. Cuando uno está en una situación relajante, eso ayuda muchísimo a que el cuerpo libere todas esas tensiones que ha acumulado. Establecer límites claros y conscientes entre lo personal, lo familiar y lo laboral, ¿verdad? Nosotros, cada uno, entre más claro tengamos eso, más fácil nos va a ser poder darle respuesta a las situaciones. Por ejemplo, al hijo que viene el adolescente y nos demanda en medio del trabajo un montón de demandas porque nos tiene cerca y nos ve que antes nosotros llegamos y estábamos para ellos, pero en este momento, pues estamos trabajando. Entonces, ir estableciendo límites claros con ellos para que ellos respeten ese espacio, ¿verdad? Y en qué momento podemos atenderlos, ¿verdad? Y entonces eso ayuda, porque entonces ya hay menos invasión de espacios y de necesidades en la familia. Igual en lo personal, a veces ese espacio personal para una lectura, por ejemplo, por hacer algo que solo necesito pintar o lo que a mí me guste, también es necesario que sea respetado por mí y por la gente con la cual yo convivo. Respetar horas de sueño es fundamental para poder descansar y recuperar condiciones. Y fundamental, diría yo, ¿verdad?, que cuando se ve afectada la salud emocional en cada uno y podamos reconocer que esto está pasando, pues buscar ayuda profesional si nos está haciendo difícil resolverlo por nosotros mismos. Ahora, recomendaciones para las jefaturas.
definir objetivos en plazos razonables, respetar horarios de colaboradores y los propios. Esto es para las jefaturas. El acompañamiento de la jefatura es fundamental para lograr el avance en la dirección correcta, ¿verdad? El jefe no solo es desde plantear, digamos, la exigencia laboral, sino el estar acompañando en ese proceso al colaborador. Y una cosa que es muy importante es conocer las necesidades de su personal y no perder la calidez humana y la consideración que requiere todo este proceso difícil que se ha ido viviendo ¿verdad? En estos meses, que ya son casi año y medio. Conocer las fortalezas y debilidades de cada miembro del equipo para aprovecharlas a favor del cumplimiento de objetivos. Eso es muy necesario, ¿verdad? Tenemos que utilizar los recursos que tenemos de la mejor forma. Si hay alguien que es demasiado rápido y demasiado bueno en algo, utilicemos eso, ¿verdad? Y no se lo pongamos a aquel que se le hace más difícil. ¿Por qué? Porque entonces estamos entrabando algo que podría salir de una mejor forma. El trabajo en equipo requiere espacios de interacción y consolidación como grupo, y eso es muy importante. No podemos perder que somos personas, que necesitamos atención, que necesitamos poder canalizar todas estas emociones. De vez en cuando el equipo debería reunirse para poder ayudar en este proceso que se está viviendo y ver cómo se van, qué cosas se requieren para que el equipo esté cada vez más unido y se puedan contener a pesar de estar cada uno en sus hogares. Una cosa importante es tratar de no poner cargas laborales mayores a las que pueda el colaborador. Esto es un generador de estrés y ansiedad si la sobrepasa. Y ya de último, para recomendaciones para la empresa, es que cada empresa debe tener su propia política de teletrabajo. Es importante implementar protocolos de salud y de seguridad, que es muy probable que ya los que se tengan, pero que hay que estarlos revisando porque las condiciones han ido cambiando. Es fundamental contar con los objetivos y las metas muy claras para el colaborador y ver que se le está llegando de esa misma forma. Verificar que las condiciones ambientales, ergonómicas y tecnológicas del espacio de trabajo del colaborador estén bien para lograr un buen desempeño. Ofrecer y facilitar en lo posible atención profesional a personas que estén presentando afectación a su estabilidad psicológica y emocional. Vean que esto no es un problema del trabajador, son las condiciones las que están generando esto. Entonces, ver la posibilidad de poder ofrecer una atención que lo ayude a solventar y pueda continuar en mejores condiciones la labor tan importante que realiza. Gestionar estilos de liderazgo apropiados, esto es fundamental. La promoción de relaciones sanas, la cohesión, la confianza y el empoderamiento tanto de los colaboradores como de los equipos de trabajo. Y evaluar, que esto tal vez sea importante, evaluar un poquito qué nivel de satisfacción están teniendo los colaboradores y las sugerencias que para mejorar tienen cada uno de ellos. Esto puede ayudar mucho a orientar esta parte, ¿verdad?, que es fundamental para que la empresa pues logre todos los objetivos y siga brindando la calidad del servicio o la actividad que desempeñe. Bueno, eso sería, ¿verdad? Sería por ahora.